Llegué a casa 3 días antes de lo que había dicho, y encontré a mi hijo tirado en el suelo de su habitación, ardiendo en fiebre, con los labios secos y pidiendo agua con una voz que ya no era su voz. Abajo, en mi propia sala, mi nuera. Tenía puesta la música tan fuerte que las paredes temblaban, riéndose con sus amigas mientras mi nieto de 5 años lloraba en una esquina pidiendo que alguien le diera de comer. Y ese día dejé de existir para ellos. ¿Sabes lo que se siente? Cuando abres la puerta de tu propia casa y te das cuenta de que ya no eres bienvenida en ella. Cuando el lugar donde diste tus mejores años se ha convertido en el escenario de tu propia humillación. Yo pensé que había vivido suficiente dolor en estos 72 años. Pensé que ya había pagado todas las deudas que la vida me pudiera cobrar. Pero ese martes de octubre, cuando regresé de visitar a mi hermana en el pueblo, descubrí que el dolor más grande todavía me estaba esperando, mi hijo. Mi Miguel. El mismo que cargué en brazos durante noches enteras cuando tenía asma. El mismo al que le cantaba canciones de cuna hasta que el sol salía. El mismo por el que trabajé limpiando casas ajenas para que pudiera estudiar y convertirse en el ingeniero que siempre soñó ser. Ahí estaba, temblando de fiebre, y ella estaba abajo celebrando que yo no estaba. Por cierto, ¿de dónde me estás escuchando tú? Me encantaría saberlo. Dímelo en los comentarios. Porque a veces siento que estas palabras necesitan llegar a alguien que entienda lo que es amar hasta que duele, y ¿sabes qué fue lo peor? Que cuando bajé corriendo las escaleras para pedirle que me ayudara a llevarlo al hospital, cuando le grité que su esposo se estaba muriendo arriba, ella me miró como si yo fuera una extraña que había interrumpido su fiesta. Ay, suegra, me dijo, sin ni siquiera bajar el volumen de la música. Siempre tan dramática. Miguel está bien. Solo es un catarrito. No arruiné la reunión. Un catarrito. Mi hijo ardiendo en fiebre de 40 grados, y para ella era solo un catarrito, pero déjame contarte cómo llegamos hasta aquí. Porque esta historia no empezó ese día terrible. Esta historia empezó hace 20 años, cuando decidí que amar significaba darlo todo sin esperar nada a cambio. Yo crié a Miguel sola después de que su padre nos abandonara cuando el niño tenía apenas 8 años. Me quedé con una casa por pagar, un hijo que alimentar y un corazón roto que tenía que fingir estar completo todos los días. Pero sabes qué, nunca me arrepentí. Cada mañana me levantaba antes del amanecer, preparaba su desayuno favorito. Esas arepas que tanto le gustaban con queso y un poquito de mantequilla, le planchaba la ropa, le revisaba las tareas y después me iba a limpiar oficinas hasta muy tarde en la noche. Los viernes, cuando cobraba, siempre le compraba algo especial. Un dulce, un juguetito, unos lápices de colores nuevos. Lo que fuera que pudiera arrancarle una sonrisa. Porque su sonrisa era lo único que necesitaba para saber que todo ese cansancio valía la pena. ¿Te acuerdas del olor de tu casa cuando eras pequeño? Yo sí me acuerdo del olor de la mía. Olía a café recién hecho en las mañanas, a sopa de pollo los domingos, a las flores que cultivaba en el pequeño jardín del patio. Olía a hogar, a amor, a sacrificio silencioso. Miguel creció en esa casa llena de olores bonitos y de una madre que se olvidó de sí misma para que él nunca se sintiera solo. Estudió ingeniería, como siempre quiso. Se graduó con honores. Yo estaba ahí, en primera fila, llorando de orgullo cuando recibió su diploma. Ese día sentí que toda una vida de trabajo había valido la pena. Después conoció a Carla. Una muchacha bonita, de familia acomodada, que parecía quererlo mucho. Yo me alegré tanto, pensé que por fin mi hijo iba a tener lo que yo nunca pude darle, una compañía completa, una familia propia, la estabilidad que yo siempre soñé para él. Cuando se casaron, yo les regalé mi casa. Sí, como lo escuchas. La casa por la que trabajé durante 30 años limpiando pisos ajenos. La casa donde estaban todos mis recuerdos, donde había criado a mi hijo, donde había llorado mis penas y celebrado mis pocas alegrías. Se la di. Sin pensarlo 2 veces porque pensé que el amor se demuestra con hechos, no con palabras. Mami, me dijo Miguel ese día, abrazándome fuerte, usted siempre será bienvenida aquí. Esta es su casa, siempre será su casa. Carla sonrió y me dio un abrazo que en ese momento me pareció sincero. Suegra, me dijo, qué bella es usted. Vamos a ser muy felices los 3 juntos. Los 3 juntos, pero había una señal de que algo no iba bien. Una señal que yo, ciega de amor y de esperanza, decidí ignorar. Cuando me mudé al cuartito del fondo,
el que había sido mi taller de costura, Carla me dijo algo que debió encender todas las alarmas en mi cabeza. Suegra, por favor, trate de no hacer mucho ruido en las mañanas. Miguel necesita descansar. Bien para trabajar. Yo, que había despertado a mi hijo con canciones durante 20 años, ahora tenía que caminar en puntitas en mi propia casa para no molestarlo, pero el amor ciega, ¿verdad? El amor de madre ciega más que cualquier otra cosa en este mundo. Al principio todo parecía ir bien. Yo me levantaba temprano, preparaba el desayuno para todos, mantenía la casa impecable, cuidaba las plantas, hacía las compras. Me sentía útil. Me sentía parte de algo. Cuando nació mi nietecito, mi mundo se iluminó otra vez. Ese bebé. Hermoso que lloraba solo conmigo, que se calmaba solo en mis brazos, que me miraba como si yo fuera lo más importante del universo, pero los meses fueron pasando, y yo empecé a sentir que mi voz se iba haciendo cada vez más pequeña en esa casa que antes era mía. Suegra, no le dé tanto dulce al niño. Suegra, no lo cargue tanto, se va a malcriar. Suegra, ¿podría lavar mi ropa por separado? Es que tengo la piel muy sensible. Suegra, Miguel y yo queremos tener más privacidad. ¿Le molestaría comer en la cocina en vez de en el comedor? Mi lugar en la mesa desapareció. Mi voz en las decisiones se silenció. Mi presencia en mi propia sala se volvió una molestia, y Miguel, mi Miguel, empezó a mirarme diferente. Como si yo fuera un mueble viejo que había que tolerar pero que ya no servía para nada importante. Cuando yo hablaba, él miraba a su esposa. Cuando yo opinaba, él susurraba, ya, mami, como si mis palabras fueran un capricho de anciana que había que calmar. Si alguna vez te han hecho sentir invisible como a mí, suscríbete. Tal vez este canal también pueda abrazarte como estas palabras me abrazan a mí, pero lo que más dolía no eran las palabras hirientes ni las miradas de desprecio. Lo que más dolía era el silencio de mi hijo. Ese silencio cómplice cuando ella me humillaba delante de otros. Ese silencio cobarde cuando ella me trataba como si yo fuera la empleada doméstica de mi propia casa. ¿Sabes lo que es cocinar todos los días para una familia que come en silencio mientras tú lavas los platos? ¿Sabes lo que es cuidar un nieto? Mientras sus padres salen a divertirse, pero no poder decidir ni qué programa de televisión ver cuando está en tus brazos, yo me volví un fantasma en mi propia casa. Un fantasma que limpiaba, que cocinaba, que cuidaba, que daba. Pero que no existía como persona. Solo como servicio, y después empezaron las sugerencias, punto. Suegra, ¿no cree que ya está muy mayor para vivir sola? Tal vez sería bueno que buscara un hogar de ancianos. Uno bonito, donde pueda hacer amigas. De su edad. Mami, me decía Miguel, sin mirarme a los ojos, Carla tiene razón. Usted se merece descansar. Nosotros podemos pagar un lugar muy lindo donde esté cómoda. Un lugar muy lindo, lejos de ellos. Lejos de mi nieto. Lejos de la casa que construí con mis propias manos y mi propio sudor, pero yo no dije nada. Seguí callada, pensando que si me portaba bien, si no causaba problemas, si me hacía más pequeña todavía, tal vez el amor volvería. Tal vez Miguel recordaría quién era yo para él. Qué tonta fui. El día que decidí visitar a mi hermana en el pueblo fue porque ya no podía más con el silencio de esa casa. Necesitaba irme aunque fueran unos pocos días. Necesitaba recordar cómo se sentía que alguien me mirara a los ojos cuando yo hablaba. Le dije a Miguel que me iba por una semana. Él apenas levantó la vista del teléfono para decir, que le vaya bien, mami. Carla ni siquiera me miró. Mi hermana me recibió con los brazos abiertos, me hizo un café como a mí me gusta, me escuchó. Durante horas sin interrumpirme, me recordó quién había sido yo antes de convertirme en esa mujer invisible que vivía pidiendo perdón por existir. Hermana, me dijo la última noche, tú no eres una carga. Tú no eres un estorbo. Tú eres una mujer que ha dado demasiado a quienes no saben valorarte. Decidí regresar 3 días antes de lo planeado. Quería sorprender a mi nietecito, quería abrazarlo, quería cocinarle sus galletas favoritas. Quería intentar una vez más recuperar mi lugar en esa familia, pero el que se llevó la sorpresa fui yo. Cuando abrí la puerta de mi casa, de la casa, la música estaba tan fuerte que no podía ni pensar. En mi sala había mujeres que no conocía, bebiendo, riéndose, gritando. Habían movido todos mis muebles, habían puesto la mesa del comedor contra la pared, habían convertido mi hogar en una cantina, y mi nieto, mi bebé hermoso,
estaba sentado en una esquina, llorando, sucio, con la misma ropa que tenía cuando me fui 3 días atrás. Abuela, gritó cuando me vio, y corrió a abrazarme como si fuera su salvación. Tengo hambre, abuela, me susurró al oído. Mami no me ha hecho comida. Solo hay cerveza en la nevera. La sangre se me heló en las venas, subí corriendo las escaleras, cargando a mi nieto, y ahí lo encontré. A mi hijo. A mi Miguel. Tirado en el piso de su habitación, ardiendo en fiebre, temblando, con los labios partidos por la sed. Mami, me dijo con una voz que era apenas un suspiro. Me duele todo, llevo 2 días así, ella dice que es solo gripe, 2 días. 2 días mi hijo enfermo, posiblemente con algo grave, y su esposa celebrando abajo como si nada pasara. Bajé las escaleras como un huracán. Ya no era la viejita invisible que se disculpaba por respirar. Era una madre furiosa defendiendo a su hijo. Carla, grité por encima de la música. Tu esposo está muy enfermo. Necesitamos llevarlo al hospital ahora mismo. Ella me miró con esos ojos que ya conocía bien. Esos ojos que me veían como si yo fuera una cucaracha que había salido del desagüe. Ay, suegra, me dijo, haciendo una mueca de fastidio mientras sus amigas se reían. Siempre tan dramática. Miguel está bien, solo es un catarrito. No arruiné la reunión. Además, se acercó más, bajando la voz para que solo yo la escuchara, esta ya no es su casa. Ya es hora de que entienda cuál es su lugar aquí. Y. Ahí, en ese momento, algo dentro de mí se rompió para siempre, pero también algo se despertó, subí, cargué a Miguel como pude, y mira que a los 72 años no es fácil cargar a un hombre adulto, y lo llevé yo sola al hospital. Mi nieto se aferró a mi mano durante todo el camino. En urgencias me dijeron que mi hijo tenía neumonía. Neumonía. Que si hubiera llegado unas horas más tarde, tal vez no estaríamos teniendo esta conversación, mientras Miguel estaba internado. Yo tomé una decisión que cambió todo, y si tú también has tenido que hacer algo que te dolió, pero te devolvió la vida, suscríbete. No estás sola, fui a ver a un abogado. Un hombre mayor, de esos que entienden que la vida a veces te pone en situaciones que nunca creíste vivir. Le conté mi historia. Le mostré todos los papeles de la casa, porque yo, por suerte, había guardado copias de todo. Señora, me dijo, legalmente esa casa sigue siendo suya. Usted la regaló, pero nunca se hicieron los trámites legales de traspaso. Técnicamente, ellos han estado viviendo ahí con su autorización, pero usted puede retirarla cuando guste. También me ayudó con algo más. Algo que nunca pensé que tendría que hacer pero que la vida me obligó a considerar, mi testamento, cuando Miguel salió del hospital, después de 5 días internado, 5 días en los que Carla lo visitó apenas una vez, yo ya había tomado todas las decisiones, llegamos a casa y ahí estaba ella, como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera dejado morir a su esposo mientras se divertía con sus amigas. Como si no hubiera dejado a un niño de 5 años sin comer durante 2 días. Hola, amor, le dijo a Miguel, dándole un besito en la mejilla. ¿Cómo te sientes? Te ves mucho mejor. Miguel, todavía débil, la abrazó. ¿Por qué el amor ciega, verdad? Hasta cuando duele, esa noche esperé a que todos estuvieran dormidos. Me senté en la cocina, en mi cocina, y escribí una carta. Una carta que nunca pensé que tendría que escribir. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, bueno, mientras yo servía el desayuno y ellos comían en silencio, puse la carta sobre la mesa. Miguel, le dije con una voz que ya no temblaba. Necesito que leas esto. ¿Qué es, mami?, me preguntó, sin mucha atención. Es una notificación legal, le dije. Esta casa es mía. Siempre ha sido mía. Ustedes tienen 30 días para buscar otro lugar donde vivir. El silencio que siguió fue tan profundo que hasta los pájaros parecían haber dejado de cantar. Carla fue la primera en reaccionar. Usted no puede hacer eso. Esta es nuestra casa. Nosotros vivimos aquí. Viven aquí porque yo se los permití, le contesté, mirándola directamente a los ojos. Y ahora ya no se los permito. Miguel me miraba como si no me conociera. Mami, ¿qué está haciendo? ¿De dónde viene todo esto?
Viene de 2 días cuidando solo a tu hijo mientras tú agonizabas y tu esposa celebraba, le dije. Viene de años sintiéndome invisible en mi propia casa. Viene de darme cuenta de que el amor mal dado puede destruir una vida. Y yo ya no voy a permitir que destruyan la mía. Usted está loca, gritó Carla. Miguel, dile algo a tu madre. Pero Miguel no dijo nada. Se quedó ahí sentado, mirando la carta, como si estuviera leyendo en un idioma que no conocía. Ay. Más, continué, porque cuando una mujer de 72 años decide hablar después de años de silencio, las palabras salen como río desbordado. Mi testamento ha cambiado. Todo lo que tengo, esta casa, mis ahorros, mi seguro de vida, todo va para mi nieto. En un fondo que no podrán tocar hasta que él cumpla 18 años. Y mientras tanto, yo seré su tutora legal. Eso no es legal, gritó Carla. Es completamente legal, le respondí. Ya está firmado y registrado. Miguel finalmente habló. Mami, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué nos está castigando? ¿Castigándolos? Durante un momento sentí que iba a quebrarme otra vez. Mi hijo, el hombre por el que había dado toda mi vida, me veía como la mala de esta historia. No los estoy castigando, Miguel, le dije, con una tristeza tan profunda que me dolía hasta en los huesos. Me estoy salvando. Y ahí fue cuando se me quebró la voz por primera y última vez en esa conversación. Hijo mío, yo te di todo lo que tenía. Mi casa, mi tiempo, mi vida, mi alma. Me hice invisible para que ustedes brillaran. Me callé para que ustedes hablaran. Me olvidé de mí misma para que ustedes fueran felices. Y a cambio, me trataron como si yo fuera un mueble viejo que había que tolerar. Pero mami, no. Lo interrumpí. Déjame terminar. Porque esta es la primera vez en años que voy a decir todo lo que tengo que decir. Tu esposa dejó que te murieras mientras se divertía. Dejó que tu hijo pasara hambre mientras gastaba dinero en licor para sus amigas. Y tú la dejaste tratarme como si yo fuera nada. Como si todos esos años de amor y sacrificio no valieran absolutamente nada. El silencio regresó. Pero esta vez no era un silencio que me aplastaba. Era un silencio que yo controlaba. Tienen 30 días, repetí, levantándome de la mesa. Y si no se van por las buenas, los sacaré por las malas. Esa tarde empacaron sus cosas. Carla gritaba y amenazaba, decía que me iba a demandar, que me iba a quitar a mi nieto, que era una vieja loca y amargada. Miguel apenas hablaba, pero de vez en cuando me miraba como si estuviera viendo a un extraño, tal vez tenía razón. Tal vez la mujer que había sido durante todos esos años, sumisa, silenciosa, invisible, se había muerto. Y había nacido otra. Una que sabía que amar no significaba desaparecer. Se fueron un martes en la mañana. Miguel cargó las maletas en silencio. Carla se montó en el carro sin siquiera mirarme. Mi nieto lloraba, estirando sus bracitos hacia mí desde la ventana trasera. Te amo, abuela, me gritó. Te amo mucho. Esa fue la primera vez que lloré en todo este proceso. Porque ese niño inocente, era el único que realmente me amaba sin condiciones, pero yo sabía que había hecho lo correcto. Porque un niño necesita crecer viendo que las personas se respetan a sí mismas. Necesita entender que el amor verdadero no humilla, no invisibiliza, no destruye. Han pasado 6 meses desde entonces. Miguel me ha llamado 3 veces. 3 veces en 6 meses. Las primeras 2 para pedirme dinero, porque resulta que Carla no era tan buena administrando gastos cuando tenía que pagar renta. La tercera para decirme que mi nieto pregunta por mí todos los días. Mami, me dijo en esa última llamada, ¿no cree que ya es suficiente castigo? El niño la extraña. Nosotros, yo, te extraño también. ¿Castigo? Todavía no entiende. Miguel, le dije, esto no es un castigo. Esto es una consecuencia. Y las consecuencias no tienen fecha de vencimiento. Pero mami, no hay peros, hijo. Cuando aprendas la diferencia entre amor y abuso, cuando entiendas que respetar a una persona no es un favor que le haces sino un derecho que tiene, cuando veas a tu esposa tratar bien a alguien que no puede darle nada a cambio, ahí hablaremos.
Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi sala. En mi sala. Donde ahora puedo ver la televisión que yo quiera, comer en la mesa cuando se me antoje, recibir visitas sin pedir permiso, hablar sin que nadie me haga sentir que mis palabras sobran. Si esta historia tocó alguna parte de tu alma, no te vayas sin dejar tu compañía. Suscríbete y quédate para el próximo relato. Ahora tengo 72 años y una casa que huele otra vez a café recién hecho, a flores del jardín, a libertad. Tengo amigas que vienen a visitarme, vecinas que me buscan para platicar. Una vida que vuelve a ser mía. ¿Me duele? Claro que me duele. Miguel sigue siendo mi hijo. Ese nieto sigue siendo el amor más grande de mi vida. Pero ya no me duele el silencio. Ya no me duele ser invisible. Porque ya no soy invisible. Algunos me dicen que fui muy dura. Que los padres tienen que perdonarlo todo. Que la familia es sagrada y que yo rompí la mía, pero yo les pregunto, ¿qué es más sagrado? ¿Una familia que funciona pisoteando a uno de sus miembros, o una mujer que decide que merece respeto? ¿Es más importante mantener unida una familia disfuncional, o enseñarle a un nieto que las personas, todas las personas, incluso las abuelitas, merecen ser tratadas con dignidad? Todas las tardes me siento en el jardín que volví a sembrar. Riego mis plantas, leo mis libros, escucho mi música. Y de vez en cuando miro hacia la calle, esperando, no esperando que regresen. No esperando una disculpa. Esperando a ver si algún día mi hijo entiende que lo que yo hice no fue por venganza. Fue por amor. Amor propio, porque al final del día, si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo podemos enseñarles a otros a amarnos? A veces, en las noches calladas, me pregunto qué hubiera pasado si yo hubiera hablado antes. Si hubiera puesto límites desde el principio. Si no hubiera permitido que me trataran como si mi valor dependiera de cuánto podía dar sin recibir nada a cambio, tal vez estaríamos todos juntos. Tal vez mi nieto estaría aquí, comiéndose las galletas que le horneo todos los domingos aunque ya no esté aquí para comérselas, o tal vez no. Tal vez algunas personas necesitan perder algo para entender lo que valía. Lo que sí sé es esto: yo ya no soy esa mujer que vivía pidiendo perdón por existir. Ya no soy esa abuela que creía que amar significaba desaparecer. Ya no soy esa madre que pensaba que su valor dependía de cuánto abuso podía tolerar en silencio. Ahora soy una mujer de 72 años que se mira al espejo todas las mañanas y se dice: buenos días, preciosa. ¿Cómo quieres vivir hoy? Y esa pregunta lo cambia todo, porque vivir y existir no son lo mismo. Y yo pasé demasiados años apenas existiendo, ahora vivo. Con dolor, sí. Con soledad a veces, también. Pero con dignidad siempre, y cuando mi nieto crezca y me busque, porque sé que me va a buscar, yo voy a estar aquí. No como la abuela que se dejaba pisotear por amor, sino como la mujer que supo ponerse de pie cuando todos esperaban que se quedara arrodillada. Le voy a enseñar que amar no significa sufrir en silencio. Le voy a mostrar que respetar a los demás empieza por respetarse a uno mismo. Le voy a contar que su abuela no fue una víctima, fue una sobreviviente, y tal vez, solo tal vez, cuando él forme su propia familia, recordará la historia de la abuela que prefirió estar sola con dignidad que acompañada con humillación. ¿Quién cuida a la que siempre cuidó? Yo aprendí que esa pregunta tiene una sola respuesta, una misma, y a veces me pregunto si volverán, pero ya no es una pregunta que me quite el sueño. Porque finalmente entendí que lo más importante no es si regresan, lo más importante es que cuando miro la puerta de mi casa, ya no siento miedo de que la abran, y cuando la cierro en las noches, ya no siento que estoy encerrando mi tristeza. Ahora cierro mi puerta sabiendo que del otro lado está mi vida. Mi verdadera vida, la que me tomó 72 años encontrar, pero que al final, valió la pena cada lágrima derramada para conseguirla.